Presentamos en La Voz del Derecho, Medicina Forense, con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense. Amables oyentes, es un placer saludarles. Les habla Gilberto Triana Molina, con la dirección del doctor José Gregorio Hernández Galindo y en el audio máster, don Luis Daza. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. La doctora Natalia Gómez, gerente del CDR, o sea, Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, que en Colombia reúne a todos los autores de Colombia y editores del país. Y con un invitado especialísimo, quien lanzó su libro, que es el cuarto o sexto, el quinto libro, Cinturón de Orión, que ya habíamos hablado al respecto. Y además, el Congreso Mundial ¿de qué, mi querido? Julio Verne. De Julio Verne. Bueno, entonces, Albio Martínez Simanca, un monteriano licenciado en Educación Superior, Administración Pública y especialista en Derecho Público, además, magíster en Literatura. Él, en este momento, nos ha logrado conseguir la sede en Colombia de un Congreso Mundial, que entre otras cosas es lo máximo en literatura, porque en la literatura mundial, Julio Verne fue un ícono y un hito. Sigue siendo estupendo. Y sigue siendo, es actual. Además, con la doctora Natalia Gómez, que vamos a preguntarle. Buenos días, mi apreciada doctora. Buenos días, don Gilberto. Usted es la gerente del Centro Colombiano de Derechos Reprográficos. ¿Cómo nos fue en esta Feria Internacional del Libro? Pues estuvo muy interesante todo el tema de esta Feria del Libro, además porque ha sido la Feria del Reencuentro, ¿no? Pienso yo que es la fiesta para los autores y los editores de libros. Es un espacio muy bonito, muy importante, muy interesante, demasiado académico y cultural, tanto como comercial, y especialmente para el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, que tuvimos un seminario que venimos haciendo desde hace 4 años, un seminario académico dentro de la Feria del Libro de Bogotá. Tuvimos este año, toda la mañana del jueves 21 de abril, nuestro seminario con 3 invitados muy especiales. El seminario tuvo como título Distopías, teoremas y apuntes de un polímata, 3 miradas sobre el acto de escribir. Por supuesto, es como un abrebocas precisamente al Congreso Internacional Julio Verne, que va a ser en el año 2024. El seminario lo aperturó nuestro autor Albio Martínez, quien consiguió que el presidente de la Asociación Julio Verne nos enviara un saludo muy especial, muy, muy emotivo para el inicio del seminario. Y tuvimos tres invitados de lujos. El primero fue el escritor Eduardo Boloveski, argentino, quien habló de toda esta parte de ciencia ficción en la escritura, de Julio Verne, de otros escritores que también han sido bien importantes para todo este tema de la creatividad y de los temas futuros. Tuvimos también al escritor Humberto Jarrín, que es caleño, es docente universitario, y él habló del mezclar la literatura con la ciencia. Estuvo bien interesante su charla. Ese día tuvimos varios invitados, estudiantes de la Universidad Lasallista, y estuvieron bien interesados al final para las preguntas. Y cerró el escritor Daniel, él se llama Daniel Mejía, que él es del Meta y vive en Ibagué y es profesor de la Universidad de Ibagué. Y cerró comentándonos, hablándonos acerca de cómo mezclar todos los temas de la naturaleza con la poesía.
con la escritura. Entonces estuvo bien interesante. Incluso al final los estudiantes hicieron un montón de preguntas. Al final se generó el conversatorio real porque el espacio de preguntas se demoró 45 minutos. Uf. Entonces estuvo súper bonito porque estaban muy interesados todos los asistentes y nos pasó algo curioso, bonito, porque todas esas mañanas de la feria estaban lluviosas. El seminario empezaba a las 8 de la mañana, yo estaba afanada que no fuera a llegar gente. Empezamos con 36 personas y terminamos con 49, entonces eso no pasa en un evento. Entonces estuvo muy interesante. Felicitación, mi apreciada doctora. Muchas gracias. Bienvenido, mi apreciado doctor Albio Martínez Simanca. Buenos días, doctor Gilberto Triano. Muchas gracias de nuevo por esta invitación que me hace para compartir aquí con ustedes, Natalia, y con ustedes especialmente hoy y con el público Radio Escucha, lo que nos sucedió durante este certamen ferial, que a mi juicio fue como un destape total de las personas, porque la feria se llenó. La verdad fue que hubo una asistencia grandísima de personas, autores, escritores, editores, comerciantes, libreros, etcétera, interesados en romper un poco con el tema de la pandemia y abrirse, recuperar como este espacio que era necesario entre todas las personas afines en estas latitudes de lo que es el intelecto, la autoría y la edición y la comercialización. Yo me sentí muy contento, la verdad, porque no esperaba que fuera tanto. Yo incluso estaba escéptico, pensé que en algún momento las personas no iban a asistir a la feria, pero fue todo lo contrario, fue estupendo, maravilloso. ¿Qué tal el lanzamiento de su libro? Bueno, vamos por partes. Yo quiero referir primero y complementar lo que dice la doctora Natalia, en el sentido que estuvimos muy exitosos en este evento que fue la apertura. El seminario que hicimos fue la apertura al cuarto Congreso Internacional sobre Julio Verne, un evento que se realiza cada 4 años y que es impulsado internacionalmente por la Sociedad Hispánica Julio Verne. Este año quisimos proponer, y para eso me soporté en el Centro de Derecho Reprográfico, en el sentido de que aquí necesitamos muchos amigos que nos apoyen, que nos colaboren, y el primer, echar de mano lo que tenemos inmediatamente, que es nuestro Centro de Derecho Reprográfico, para que podamos proponer, y así lo hicimos, propusimos el evento a la Sociedad Hispánica y fue aprobado bondadosamente. Pues también nos enorgullece que haya sido así, porque con este evento ya se nos abren las puertas internacionales en lo que tiene que ver con el tema de, ya no solo de Julio Verne, que es el vehículo, el instrumento, el personaje a través del cual o con el cual vamos a adelantar todo nuestro trabajo y nuestras actividades, sino que también se nos abren puertas internacionales en el tema editorial, en el tema autoral, comercial, en fin. Creemos que va a ser como un punto de partida, otra iniciación a lo que podría ser lo que hemos denominado una incidencia sobre la juventud para hacer una relectura de Verne. No es el Verne anterior, el antiguo, sino que es nuevo. Y bueno, cuando quieras te Bueno, ¿y qué? ¿Cómo le fue con ese libro? Bueno, entonces, de Abreboca yo tenía previsto, y esta es una tarea que desde hace tiempo atrás la venía preparando, que organizáramos o tuviéramos estructurado un libro que fuera el abreboca al evento. El abreboca en el sentido de que explicaríamos en él cuál ha sido a través del tiempo, y este tiempo es de más de un siglo, la incidencia que ha tenido Julio Verne en nuestros autores. Así me propuse, fui organizando el material referido a 3 obras de 3 autores colombianos, y esto ha sido maravilloso porque la gente me pregunta, pero ¿en qué momento se ha dado esto? ¿Cuándo es que Verne ha tenido fuerte incidencia? ¿En qué momento
nuestros autores han asimilado las intenciones de Julio Verne como autor, pero específicamente como autor de ciencia ficción, que era la temática, o es la temática que desarrollo en este libro. El libro es de una edición maravillosa, muy bonita, extraordinaria, diría yo. Hemos alcanzado con el editor una edición muy sencilla, pero muy cariñosa y amable desde el punto de vista del contenido con el lector. Bueno, felicitaciones. Y realmente habíamos prometido que el lanzamiento lo hacíamos acá, ¿se acuerda? Sí, y además lo hicimos, ¿no? Sí, Un pre-lanzamiento. Sí. Y entre otras cosas, ya hablando de esto, con el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos podríamos pensar que con el Consejo Directivo a ver si se puede hacer unos seminarios de educación continua en las principales ciudades del país, ¿verdad? Sí, Eso señor. se puede hacer Sí, con la señor. finalidad no tan solo de incentivar los escritores a nivel nacional y nuestra juventud, que realmente eso es lo que necesitamos en este momento, en las letras. Porque realmente yo vi algo el domingo, anduve el domingo en la Feria Internacional del Libro porque antes me había acabado tiempo. Y la verdad, gente en cantidad. Eso lo empujaban a uno, lo llevaban a uno así, ¿no? Alzadito. Pero no vi que compraran libros. Entonces uno dice, ¿en qué estamos? Si vamos a caminar, vamos a pasear, vamos a mirar. Pero es importante incentivar la lectura, enseñar a leer, enseñar a escribir, proyectar nuestra juventud, eso es importante. Entonces, ¿será posible eso, mi apreciada doctora? Sí, don Gilberto, esa es la idea que desde el CDR se puedan hacer capacitaciones regionales, ¿no? En otras ciudades, porque digamos que en Bogotá hemos estado presentes porque estamos con sede acá, pero sí sería importante poder tener presencia. A veces los temas son de orden presupuestal, pero pues podemos organizarnos para lograrlo. Sí, tendríamos que observar incluso con nuestros socios impresores que tenemos y editores en diferentes regiones del país, con la finalidad de incentivar esto para poder lograr algo mucho más amplio y de paso que vayan conociendo el Centro Colombiano Reprográfico. Entre otros casos, explíquenos un poco más sobre el Centro Colombiano Reprográfico, apreciada doctora. Claro que sí, el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, CDR, es una sociedad de gestión colectiva de carácter privado que se encarga de agrupar a los autores y editores titulares de derechos de autor de libros, de obras escritas, tanto científicas como técnicas de interés general, artículos de revistas científicas, de publicaciones periódicas, incluso de periódicos, porque tenemos un par de periodistas afiliados. Y los protegemos en cuanto a los usos secundarios que se hacen de esas obras. ¿Cuáles son los usos secundarios de esas obras? Es cuando para la educación, por ejemplo, en la educación superior, que es tan común que los estudiantes no compren libros, sino que fotocopien o escaneen los capítulos de los diferentes libros que ven en sus facultades, pues digamos que el derecho de autor lo que dice en esta práctica es que para hacer esos usos, ya sea de fotocopias o de escáner de partes de libros, se debe tener una autorización por parte de los titulares de derecho de autor o de la entidad que los agrupa en el país, que precisamente pues acá en Colombia es el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos. Y lo que hacemos es que a través de esos mandatos que nos firman nuestros socios, otorgamos unas licencias a las universidades, a las bibliotecas, a algunos colegios, a los centros de fotocopiado e impresión que se hacen alrededor de estas instituciones y algunas empresas públicas y privadas que ofrecen este servicio, como por ejemplo Auroscopias, la Comercial Papelera, Datexa, que es otra empresa muy grande que tiene máquinas para impresión y fotocopiado. Entonces, todas estas empresas nos pagan licencias y esos dineros que recaudamos se los reintegramos a los autores y editores afiliados al CDR. Cuénteme una cosa, ¿qué tal la colaboración del Ministerio de Educación Nacional al respecto?
Pues en realidad no ha sido mucha, don Gilberto. El Ministerio de Educación apoyó al CDR y digamos al derecho de autor del libro hace tal vez unos 10, 12 años con una circular en la que le exigía a todos los rectores de las universidades, de los colegios, a los directores de bibliotecas, que se respetara el derecho de autor y que se pagaran las licencias que fueran necesarias para cumplir con todas las normas y las leyes de derechos de autor en Colombia, que esa circular nos sirvió bastante en su momento. En este momento estamos tramitándola con la Dirección Nacional de Derecho de Autor, pero pues lo más seguro es que nos toque esperar ya el cambio de gobierno. Bueno, es importante una cosa y que quede, ojalá se realice, solicitarle al Ministerio de Educación Nacional que para otorgar una licencia, tanto a los centros de educación superior como a los intermedios y primarios, se le exija el pago de los derechos de autor. ¿Será posible eso? En algún momento con el doctor Fernando Zapata estábamos intentando eso, que para el registro calificado de los diferentes programas de las universidades y para cuando les dan el sello de alta calidad también a las universidades, que les exigieran esto. Estuvimos tramitándolo, pero ya se empezaba a volver un tema costoso para el CDR, porque era hacer un lobby largo y con varias personas, entonces se dejó quieto en su momento, pero podemos volverlo a intentar ahora en el cambio de gobierno. Sí, hagámoslo, porque la verdad es que los derechos de autor deben de respetarse en el país. Ahora, las leyes están, porque sí, están la ley 23 del 82, la 44, la del año 93, las leyes están, no tan solo nacionales sino internacionales, pero no se cumplen. Lo único que necesitamos es exigirle al gobierno que cumpla la ley. Así es. Y si le exigimos al gobierno que cumpla la ley, nos pagan los derechos, porque mira, yo lancé este libro a nivel nacional e internacional. El título. El título, así medicina, bases y protocolos de medicina homeopática. Y este libro, ya en este momento, indudablemente que está a nivel internacional, pero ya le han sacado copias. Ya encontré, por ejemplo, en Medellín, que lo están vendiendo mucho más económico de lo que yo le estoy vendiendo. Entonces uno dice, caramba, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros no tan solo hacemos el esfuerzo de escribir, sino de imprimir y de hacer todas estas cuestiones. Y luego, los que vienen realmente a suplirse son aquellos que no han hecho absolutamente nada, sino únicamente reimprimen y explotan el conocimiento de los demás. Eso no es correcto. Y las leyes las tenemos vigentes, pero desafortunadamente no se cumplen. Entonces, solicitemos al Ministerio de Educación Nacional y al próximo gobierno que realmente se cumplan las leyes. No se requiere más, sino decir que se cumplan las leyes, eso es todo. Y espero que logremos eso y a su vez todos los escritores de Colombia y del mundo puedan tener la remuneración requerida de acuerdo a sus capacidades y de sus escritos. Porque se encuentra la mayoría, por ejemplo, tengo otra experiencia. Yo escribí un libro sobre poesía hace muchos años. Y en esa época se vendió y se vendió bastante. Pero no lo volví a reimprimir. Y ahorita está inundado de ese libro, pero no porque yo lo haya reimpreso, ¿no? No sé quién lo haya reimpreso. Ya puse las denuncias respectivas, pero hasta el momento no ha habido nada. Entonces, necesitamos esa protección, que realmente se vea eso, y para eso es el Centro Colombiano Reprográfico, que es la única asociación de escritores que conozco yo en Colombia. No sé si haya más.
No, don Gilberto, de hecho, la entidad que agrupa mayor cantidad de escritores nacionales es el CDR precisamente. Con el tema de ya cuando es piratería, digámoslo así, litográfica, la encargada de la antipiratería acá en el país es la Cámara Colombiana del Libro, que de hecho ahora con el tema de la piratería digital en Internet han venido teniendo bastante éxito en dar de baja un montón de libros piratas que suben en diferentes páginas de Internet. Entonces, digamos que esa es una herramienta bien importante a utilizar en el Departamento de Antipiratería de la Cámara Colombiana del Libro. Y ya nosotros nos encargamos de los usos secundarios, sobre todo para el tema de la educación superior, que es donde no se compran libros y se fotocopian o escanean tanto, porque normalmente en los colegios y los padres les compran los libros que van a ver durante todo el año a los estudiantes. Entonces, con los colegios, pues digamos que ellos hacen una mejor tarea en ese sentido de compra de libros para los estudiantes. Con respecto al tema de hacer cumplir las normas, contactar al Ministerio de Educación, en su momento con el doctor Fernando Zapata, estuvimos trabajando con el CNA, con el Consejo Nacional de Acreditación. Pero entonces todo se volvió un círculo vicioso porque, claro, los que hacen parte de ese consejo son rectores de universidades. Entonces ahí tuvimos, claro, una traba porque ellos en su momento no quisieran poner ese requisito del pago de las licencias porque eran sus propias universidades, ¿no? Y en ese momento pues no habían querido reconocer las licencias digitales como ya lo están haciendo en este momento. Entonces yo creo que este sería un buen momento esperar ya el cambio de gobierno porque cualquier gestión que hiciéramos en este momento sería pues en vano, pero ya con el nuevo gobierno, sabiendo quién queda en el Ministerio de Educación y todo, vamos a hacerlo. Gracias, muy gentil. Apreciado doctor Albio Martínez, háblenos sobre ese Congreso Internacional de Julio Verne. Bueno, los congresos surgieron por la necesidad de viabilizar, motivar, propiciar la investigación sobre el autor, pero ya superando un poco el tema biográfico de quién era Julio Verne, ya nos metemos en líneas gruesas. De líneas gruesas pasamos a líneas más delgadas, en el sentido de que nos interesa más cuáles eran las intenciones de acuerdo con las interpretaciones que poco a poco le hemos ido dando al escritor de esa extensa literatura de que él se encargó. Entonces, ahora propiciamos, sobre todo en estudiantes universitarios, estas líneas delgadas para ver y explorar con más detalle cuáles realmente fueron las propuestas que él hizo. Nos hemos encontrado con lo siguiente. Su macroproyecto, hablemos así, macroproyecto literario, estaba enfocado básicamente a propiciar no solo la motivación, sino también explorar cuál era esa intencionalidad en líneas mayúsculas, en letras mayúsculas. Y nos encontramos que su proyecto era pedagógico. Ese es como el gran soporte en el que vamos desarrollando el tema Verne novedoso. Era un proyecto pedagógico. Si el proyecto era pedagógico, era un proyecto político. Si era político, ¿a quién iba a beneficiar? Indudablemente que era a la Francia del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX. Esa es como una gran conclusión acerca del macroproyecto literario de Verne. Era un proyecto pedagógico, era un proyecto político, era un proyecto de Estado incluso, nos atrevemos a afirmar eso. Con este evento, y de ahí se van desprendiendo otras cosas. Además de ser eso, un macroproyecto pedagógico, vamos entendiendo también que era un defensor del planeta en el sentido ya más estricto. Él escribe para todo el mundo, es decir, su escenario es el mundo entero, y con el mundo entero en un globo terráqueo, él va describiendo situaciones y hechos que se van dando en diversos países que él considera deben ser conocidos por sus lectores. Entonces toma casi todos los elementos que pudiéramos decir abarca un proyecto de esta naturaleza,
casi todo, se mete en biología, química, física, medicina. Es decir, no hay espacio ni situación casi. Es difícil decir, mire, no tocó el tema, por ejemplo, la eugenesis o la eugenesia. Bueno, he estado trabajando a ver dónde la toca, porque ese macroproyecto abarcaba tantas cosas que nos permitía o nos permite hoy día ya identificar cuál era su propósito. En el libro suyo, Cinturón de Orión, encontré una parte muy importante que habla sobre el río Orinoco. Él anduvo por allá porque realmente la descripción que hay es estupenda. Bueno, él no visitó Venezuela ni se adentró a las fuentes del Orinoco. Él tomó como referencia otros autores, unas misiones francesas que fueron a explorar a Venezuela y a subir hasta las cabeceras del río para precisar algunas cosas que necesitaba el gobierno francés identificar en ese momento para ver de qué manera podían ser servibles, útiles, de qué manera se podía vender esta América del Orinoco que abarcaba casi toda la América del mundo. Y entonces él indaga con otros autores. Chan Fanjon es el investigador francés que es comisionado por el gobierno para indagar acerca de las fuentes del Orinoco y las posibilidades que ofrecía esta inmensa selva y el caudaloso río. A partir de allí, de la lectura que hace de las investigaciones que se habían hecho del Orinoco, él arma su propia novela. Esta novela, indudablemente, trata de mostrar la inmensidad, la escabrosidad, la perturbación inmensa del río, la selva, lo escabroso de todo el territorio americano, el barroquismo que representa para el mundo. Y la belleza, porque la belleza es indudable. Sí, por supuesto. Sí. Sí, está implícita en toda la narración. A partir de allí lanza su libro El soberbio Orinoco. A partir del título, indudablemente, que es algo atractivo, y lo lanza para una de las exposiciones internacionales que tenía la Francia en ese momento, de tal manera que fuera desde la literatura un enorme atractivo para los europeos conocer cómo era la América de entonces. Bueno, apreciada doctora, ¿qué dijo el presidente de la Sociedad Internacional de Julio Verne en cuanto a ese congreso? ¿Dónde se va a realizar? ¿Cómo se va a realizar? ¿Y qué se ha hecho al respecto? Bueno, el presidente de la asociación, Julio Verne, estaba muy emocionado y dijo allí en el video del saludo que nos envió que escogieron como sede Bogotá y Cartagena, aquí en Colombia, para el 2024. Y pues están muy contentos y muy agradecidos también que desde el CDR se les haya hecho la invitación a través de nuestro consejero Albio Martínez. Y no, están con toda la disposición para traer en ese año todo lo mejor que tienen ellos de Julio Verne para el Congreso. No, y de hecho, durante los días subsiguientes a la feria, tuvimos otros eventos que resaltaron esta situación. Desde la Fundación para la Historia de Colombia, que preside el doctor Rodrigo Llano, tuvimos también una entrevista bien expuesta, bien planteada por parte del presidente de la Sociedad Julio Verne, y manifestaba eso que dice la doctora Natalia. Estamos ante una situación novedosa y un cambio de formato. Ya ahora incluso nos podemos dar el lujo, con todos estos elementos de la tecnología, de estar aquí y allá y donde nos pretendamos, ¿no? Entonces el Congreso se va a realizar en Bogotá. Vamos a dedicarle unos 2 días a Bogotá, pero indudablemente que no es para Bogotá, eso es emisiones para todo el mundo. Y de allí pues hay un traslado a Cartagena. Esto de Cartagena tiene también, además de la expansión del conocimiento, las ideas, el interés que existe también dentro de los jóvenes
de Cartagena y también de la costa del Caribe, el hecho de promocionar un poco también de forma turística, porque también ese era uno de los propósitos de Verne, él al plantear su literatura universal, él iba mostrando sitios, lugares bien bonitos que también incentivaban el tema del turismo. Entonces vamos a meternos un poco con eso también. Es que en este libro Cinturón de Orión, la verdad encontré citas, por ejemplo, de cuando Panamá se separó de nuestro país. ¿Cómo hiciste esa concatenación, mi querido apreciado doctor? Bien interesante. Panamá está como en el arranque de América del Sur, está en plena mitad, en el Caribe, y yo estaba explorando un poco cómo se estaba dando ese enfrentamiento geopolítico en ese momento entre la doctrina Monroe y el latinoamericanismo de los franceses, que era lo que se propiciaba. El choque en apariencia no era tan choque, era como muy amable, cariñoso, diplomático, pero la doctrina Monroe sí lo había planteado en términos de que América era para los americanos, en eso no había duda, América para los americanos, pero eso ya entraba en otro terreno. Y a su vez Francia planteaba que ella no le paraba bola a esta doctrina Monroe, pero que iba con todos los hierros para ver de qué manera podía aprovechar algunas circunstancias, y entonces entra en juego el tema de Panamá. El Sinú es como la base sobre la que se soporta la presencia de los franceses en Colombia, pero ya esa no es violenta, no es como el caso de México, que sí fue dura y fuerte. La de acá es más amable. Los franceses llegan a hacer empresas, a hacer industria, empresa ganadera, la tala de la madera, la explotación de la madera, economía extractiva, ha sido desde siempre. Entonces ellos aprovecharon eso, les ayudaba el ambiente, el espacio. Pero es que esta región del Sinú era una antesala, y así lo planteaba en el libro, una antesala que les permitía estar en el Sinú, pero también hacer los estudios que les posibilitaran abrir el canal de Panamá. Entonces se va a abrir el canal de Panamá. Para eso hay un periodo como unos 20 o 30 años aproximadamente en donde el Sinú es una antesala apropiada que permite adelantar planos, permite explorar mucho más el territorio panameño. La mayor equivocación estuvo en que se falló cuando pensaron que al unir los dos océanos no iba a haber problemas. Ahí resulta que había un desnivel enorme entre el océano Atlántico y el Pacífico, y ese desnivel incrementó los costos. Eso fue brutal, no se pudo solucionar, pero era que tampoco, o mejor, por detrás estaba el interés de Estados Unidos en que el canal no era posible, no era viable para sus intereses, y entonces también hubo los obstáculos a los que se sumaron situaciones de la naturaleza, los mosquitos y toda una cantidad de aspectos que imposibilitaron que el canal fuera francés. Bueno, apreciada doctora Natalia, este éxito en la Feria Internacional del Libro fue muy bueno, pero pensando bien, ¿cómo fue esa representación nuestra? Porque no tuvimos stand. En unas próximas ferias se podría tener el stand y al menos mostrar algunas de las obras de los miembros de la institución. Pues don Gilberto, este año hicimos la prueba sin stand porque habíamos analizado en años anteriores que, digamos, tener el stand, que el espacio no nos lo cobra Corferias, pero digamos que el diseño del stand sí, y pues en un stand deben haber por lo menos 2 personas, ¿no? No puede estar una persona sola, es imposible, entonces deben estar por lo menos 2 personas, entonces era el gasto del diseño del stand más el gasto de que estuvieran allí 2 personas todo el tiempo durante los 14 días de la feria. Y digamos que el resultado al final de ello eran unas 5 o 6 afiliaciones de nuevos socios. Entonces digamos que analizando el tema de inversión versus resultado,
Y ahorita pues con el tema de querer ahorrar gastos para que nuestros autores y editores reciban más regalías, ensayamos sin el stand con una persona allí todo el tiempo, buscando los stands de las editoriales que no están afiliadas al CDR y yendo a los eventos donde estaban haciendo lanzamientos autores que no están afiliados al CDR, invitándolos. Y pues vamos a ver ahorita qué resultado nos va a arrojar esta estrategia, que es la primera vez que la realizamos. Dependiendo de eso, habría que hacer el análisis para el próximo año. El tema de tener libros de socios, yo pienso que es complicado, porque si tenemos libros de 2 o 3 socios, tocaría tener de todos, que son 100. Sí, en ese caso sería una muestra nada más y ver que se manden a los diferentes stands donde se estén vendiendo. No, eso lo veo un poquito más complicado, vale. Gilberto. Se lo dejo. Pero habría que analizarlo. En el análisis. Porque realmente la Feria Internacional, esta fue un éxito total. Tal vez porque como venimos post pandemia, entonces la gente quería salir, quería hacer algo. Sí. Pero fue el domingo que anduve por allá, eso fue abrumador. No le digo que lo llevan a uno así, alzadito. Acá tengo algunas cifras, don Gilberto. Fueron 517,000 visitantes en los 14 días de feria, que es una excelente cifra. Se superan los... No, al año anterior presencial de la pandemia nuestra tuvo como 602,000 visitantes. O sea, esta para ser post pandemia es una buena cifra, pero sin embargo ahí se ve que todavía hay personas que puede ser que les dé miedo ir así a un evento tan grande con tanta gente. Sí, la verdad es que... Pero es una excelente cifra. La sugestión de la famosa pandemia fue terrible. Sí. Y este es el momento que tenemos gente con unos problemas psiquiátricos muy severos debido a eso. Pero que precisamente eso es lo que tenemos que ayudar a superar a la población. Y para eso están nuestras obras. Así es. Para ayudarles. Porque todas estas obras es una ayuda. Bueno, encontré, mi apreciado doctor Albio Martínez, encontré en su obra cómo los mexicanos le ganaron la batalla a los franceses y tuvieron sus primeros barcos de guerra. ¿Cómo es eso? A ver, coménteme. Sí, el libro, por fortuna, los referentes bibliográficos me condujeron a unos temas que aún no habíamos explorado en su magnitud, como este que tú mencionas, Gilberto. El hecho de la distribución geopolítica de América después de la salida de los españoles sí que fue bien tenso. Digamos que conflicto en el norte con los mexicanos y en el sur, acá en Colombia, específicamente en la disputa de Panamá. Entonces, esos eran dos ambientes tensos, fuertes, difíciles, complejos, pero que se sortearon de la siguiente manera. Los franceses consideraron que era por la fuerza, como había que afrontar el tema de México, y entonces impusieron un emperador francés, Maximiliano I. Por supuesto que esto entra en choque con el pueblo mexicano y además con una de las figuras más sobresalientes de México, como es Benito Juárez, quien hace el contrapeso. Benito se retira, él es presidente en ese momento, se retira, se repliega un poco hacia el norte y lleva consigo el gobierno y el portaestandarte de México, su bandera, e incluso los archivos se llevó. Los archivos iban consigo. Hacerle esto a los mexicanos era... Bueno, meterse en camisa de 11 varas porque ellos resistieron durante 3 años y finalmente cayó Maximiliano y ya se pueden imaginar cuál fue su triste final. Con Colombia no fue tanto porque acá las condiciones estaban como que dadas para que las cosas fueran más dóciles. Cuando les explicaba ahora al rato el tema de la presencia de los franceses en las haciendas explotadoras primero la tala de la madera. La tala de la madera que, entre otras cosas, desde esa época se estaba acabando con nuestra naturaleza, con la biodiversidad, y nadie dijo nada. Era difícil. Y en la actualidad peor.
Sí, era difícil, pero bueno, finalmente pues la cuestión se resuelve cuando los norteamericanos también asumen las riendas de continuar con la tala a través de la empresa George Emery Company, que desde 1885 asumió la rienda y el papel de explotación de esta madera. Esto es lo que da origen a lo que yo anoto allí como el soporte económico sobre el que se va a plantear un tema que era de gran calibre, pero que poco a poco se fue atenuando, un poco con base en que a la gente no se le informaba nada. O sea, la gente solo sabía que la madera salía, pero no más. Incluso los contratos y todo eso, allí en el libro yo a partir de los originales los muestro en qué consistían los contratos para la explotación de la madera, y uno se queda sorprendido la forma como esto se dio. Entonces el conflicto norte-sur, digamos así, siendo un poco verdeando, en el norte con México la cosa tenía un carisma diferente, un cariz diferente, y conflictivo, incluso bélico fuerte, que terminó con el fusilamiento de Maximiliano. Y en el sur ya fue la parte que nos tocó a nosotros, fue más dócil, más atenuada, más suave, lo cual no dejó de ser explotación, sino normal, explotación de la madera, que lo empezaron los franceses y lo culminaron los norteamericanos. Ya en el libro yo explico de qué manera se va a dar ese fenómeno. Pero, bueno, en fin, fue una compilación bonita de información y un atractivo de cómo se fue develando poco a poco esto de un tema económico que nos atañe, y lo asumí desde la ciencia ficción porque creo que es un buen método. Pero es que hay ciencia ficción, pero en el libro encontré, por ejemplo, los kilómetros que tiene el río Orinoco, los kilómetros que tiene el río Magdalena, mejor dicho, absolutamente Un tratado un tratado muy preciso, entre otras cosas, de geografía. De Colombia y de historia. De historia. Entonces, realmente felicitaciones. Bueno, esta es una obra que para todos los niveles sociales es indispensable. Mejor dicho, en una biblioteca es una necesidad. Bueno, ¿ve? Ese es el vaticinio de Sí, usted, y realmente esperamos que sí. se cumpla. Sí, realmente sí. Bueno, apreciada doctora, ¿cuántos autores nuestros estuvieron exponiendo y presentando sus obras en la Feria Internacional del Libro? Estamos muy contentos en el CDR porque esta es la feria, en el tiempo que yo llevo en el CDR, donde vi más participación de nuestros socios en la feria. Y no solo en lanzamientos del libro, sino en conversatorios, en charlas, en seminarios. Estuvimos acompañando a 14 autores afiliados al CDR en diferentes eventos en la feria. Los estuvimos promoviendo en nuestras redes sociales. Dentro de ellos está Ruth Arroyo, que ella vive en Bucaramanga y estuvo acá en la feria y estuvo dictando un seminario bien interesante. Bueno, por supuesto, a Santiago Gamboa, que en literatura es bien importante en nuestro país y tuvo en la feria como 5 charlas diferentes. También estuvo el señor Gustavo Mauricio García Arenas, que él es autor y es editor en Icono Editores y es miembro de nuestro comité de vigilancia. Estuvo en lanzamiento de libros y estuvo en conversatorios y estuvo como moderador también en algunas otras charlas. Ahí estuvimos con todos acompañándolos y moviendo sus diferentes eventos en las redes. Y pues a pesar de las lluvias de esos días para la feria, pues la concurrencia de la gente fue bien estimulante, bien motivante para seguir trabajando. Y pues también un total reconocimiento a la Cámara Colombiana del Libro por organizar estas ferias del libro, porque no es solo el tema de tenerlos stand con la venta de los libros, sino es toda la generación de estos eventos, que son más de 1.600 eventos, que organizar eso es
todo un trabajo de todo un año. O sea, ellos terminan ahorita esta feria, descansan una semana y empiezan a organizar la feria del próximo año. Entonces, claro, es todo un equipo de trabajo bastante importante. Bueno, ¿y cuántos de nuestros editores participaron también? De los editores afiliados al CDR, Sí. que son 66 editores, 63 estuvieron con stand. Unos pocos no participaron, bueno, también porque normalmente a veces se cruza con la Feria del Libro de Buenos Aires. Y algunos del libro científico técnico prefieren ir a la Feria de Buenos Aires, tal vez porque las ventas son mejores que acá. Pero digamos que culturalmente y académicamente la Feria del Libro de Bogotá es bien importante. Bueno, y háblenos, mi apreciado doctor Albio Martínez, ¿qué tal la acogida del libro Cinturón de Orión Bueno, en la Feria del Libro? no, muy bien, muy bien. Hicimos presentación con LIT, que son la organización literaria de Duitama, allá de su tierra. Muy bien, ellos con entusiasmo lo acogieron, hicieron la presentación del caso, muy, muy aplaudida, muy acogida. Muchas gracias a ellos, a Elizabeth Córdoba, es el nombre de la gestora cultural. Después, en otros eventos, no menores, pero sí especiales, por ejemplo, como en el stand de la feria, el stand de Córdoba en la Feria del Libro, el departamento se vino este año con toda la fuerza que esto demandaba, porque se cumplen 70 años del departamento de Córdoba. Entonces se vino con gobernadora a bordo, secretario de Cultura a bordo, personal administrativo del departamento, y todos estuvieron muy pendientes y muy atentos, y por supuesto allí se hizo la presentación del libro Cinturón de Orión. El atractivo sigue siendo de lo que tú has notado, propiciar literatura, historia, Geografía, porque geografía está muy bien. Sí, todos los aspectos, y eso era el sentido realmente que yo había concebido inicialmente, porque el libro está previsto que lo aborden estudiantes con un nivel bueno, estudiantes universitarios. Aquí sí voy a ser muy claro, porque no es porque los niños no lo canten, sino que los otros lo pueden aprovechar mejor, en el sentido en que si se le habla de un tema determinado, inmediatamente podemos explicarlo de qué se trata, sin tantas vueltas. Y además estaba muy presionado con el número de páginas y el tamaño de la letra, ¿no? Que tú lo ves, me disculpan si tienes dificultades para su lectura, pero estaba presionado con el tema ese, y finalmente lo logramos. Así que por todo lo demás, pues sí, todo, muchas gracias, que estuvo muy bien. Bueno, apreciada doctora, realmente permítanme felicitarles, porque han hecho una labor extraordinaria. Y esperamos tenerles en otra oportunidad, Claro en este que sí. programa. Y ojalá sigámonos ampliando al máximo, porque Colombia y el mundo necesitan los autores y compositores, pero con el respaldo suficiente. Porque nosotros pensamos, hacemos, pero las organizaciones como la que usted dirige son las que nos respaldan. Sin esas organizaciones, nosotros no somos nada. ¿Por qué? Porque todos cogen las obras, las disfrutan y no pagan los derechos. Entonces, el autor vive de los derechos. Pero todos los países del mundo, el autor, el escritor, vive de sus derechos. En Colombia no. Y eso tenemos que darle solución. Entonces, les invito para, en otra oportunidad, que podamos hablar y ampliar más todos estos temas, y permítanle felicitarles realmente por el despliegue que hubo en esta Feria Internacional. Muchas gracias, don Gilberto.
La unión hace la fuerza y estamos trabajando para ustedes. Gracias. Mi apreciado doctor, esperamos tenerlo aquí nuevamente con esas obras tan extraordinarias. Muchas gracias. Sí, la capacidad depende de la capacidad de producción Bueno, que tengamos. Y además que seguimos haciendo unos buenos programas para que ese Congreso Internacional de Julio Verne acá en Colombia sea un éxito total. Sí, tenemos un par de años, pero yo sé que el tiempo se va cortando y gracias a ustedes, el apoyo que me han brindado CDR y tú a través de estas ondas de emisión para explicar con más detalle cómo van a ser estos eventos, cómo lograremos que haya una amplia participación. Gracias, Gilberto. Bueno, hoy con la edición de don Luis Daza y la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, les habló Gilberto Triana Molina. Muy gentiles y en otro programa estaremos nuevamente con ustedes. Muchos éxitos. Hemos presentado en La Voz del Derecho Medicina Forense con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense.